Buenos días, bienvenido. Hoy con tres líneas en mutación vamos hasta tratar de pasar desapercibido bajo el oscurecimiento de la luz. Hexagrama número 36. El Sol está debajo, Li, debajo de Kun, la Tierra. El ocaso, algo que ocurre todos los días. Es poco deseable que ocurra en el ámbito de la civilización. Nada deseable. Prevalece lo oscuro y el noble, tanto por sí mismo como si por la idea portadora contiene alguna luz, mejor que la oculte y pase anonimado. No pretenda hacer brillar su luz. Este es el complementario transicional, final del día de hoy. Lo vamos a abordar en primer lugar desde el arquetipo del ejército, hexagrama número 7. El ejército, como hemos aclarado en muchas ocasiones, es un recurso natural. eh, bueno, el recurso natural tiene su reflejo en la propia biología, en el sistema inmunológico, en el ámbito de la comunidad de los seres humanos, en la manera de defensa del pueblo ante un estado de crisis puntual, obviamente dirigido por personas de gran cualificación en una situación que representa crisis, en la que es necesario saber objetivar la perentoriedad y circunscribirla con la mayor precisión posible y mirando los recursos de que se dispone en el entorno, en el campo de la cobertura civil en la que vivimos inmersos, pues disponerlos estratégicamente en relación a subvenir los focos por el orden de necesidad y prioridad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 19, la segunda el hexagrama 2 y la tercera el hexagrama 46. En la primera línea de mutación entramos en el cuartel, vamos al patio de armas o donde está la comandancia. Allí se distribuye, se aclara el por qué es necesario tomar las armas. Se delimitan con precisión los objetivos, se recuentan los elementos disponibles para distribuirlos estratégicamente conforme a la sabiduría adecuada para la eliminación y la subvención de esta necesidad perentoria, y la disciplina, se dictan las normas de disciplina necesarias para llevarla a cabo. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera, efectivamente, ya lo hemos hecho y por medio del hexagrama transicional que promueve, es el 19, el acercamiento conjunto a la inspección con proximidad y también con las previsiones necesarias para cuando la marcha se haya iniciado y no por precipitación o por ignorancia hayamos dejado de prever elementos que van a sernos necesarios y que en el futuro puedan, conforme al desgaste, vayan pudiendo suplir esas carencias y proveer necesariamente hasta la consumación de la obra. Esta consumación de la obra está prevista por el general en el centro, la segunda línea que lleva al 2. Está perfectamente formado, informado, comunicado, tiene un conocimiento total de aquellos elementos que cuenta, ha determinado cuál es la causa, ha dictaminado el modus operandi y va a llegar abnegadamente hasta la consumación, como indica el transicional hexagrama número 2, pero una vez que lo ha establecido no improvisa sobre la marcha y no va más allá, del mismo modo que la Tierra, que es el arquetipo del do, lo receptivo, no va más allá de aquello que previamente el cosmos ha introyectado en su ser por medio de la sabiduría y el plan del general.
La línea tercera lleva el 46 y pone el tilde, el subrayado en ojo, que no vaya en ningún momento el arrojo bravucón a usurpar la necesaria sabiduría del general en el mando, porque entonces, lejos de llevarnos a la victoria, acarrearíamos nuestros propios cadáveres en el carro, como dice el texto. El 46 como transicional de esta línea es el empujar hacia arriba, que en el caso de la semilla, cuando abre su carcasita, se dirige obviamente buscando la fotosíntesis y la vida que le procura el sol con su propio esfuerzo. En el caso de del consultante, en relación a su proyecto, necesariamente debe tener un guía ejemplar en relación a aquello que se propone llevar a cabo. Así que no es cuestión de hacer brillar lo que entre la oscuridad se ha de poder llevar. El siguiente arquetipo es el de la solidaridad. La línea quinta es la única yang, todas las demás le corresponden. El texto dice que la solidaridad es cosa alegre para quien después de reiterada indagación en su propósito haya elevación, duración y perseverancia en el mismo. Si lo demora demasiado, puede que no se den ya las condiciones. Debe saber discernir si va a ser cabeza o se va a poder colocar a la derecha o a la izquierda o atrás. Y si el abanico que tiene por delante no le promete seguridad según su criterio, pues mejor que busque y analice otra opción. Pero si llega demasiado tarde, puede que no encuentre a nadie. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 3, la tercera lo hace el 39 y la quinta al hexagrama número 2. En la primera línea estamos en el primer paso, buscando solidaridad. Nos sale al paso inmediatamente delante el transicional promovido por esta línea. En cuanto lo pisamos, 3, la dificultad inicial, tienes una densa y caótica plenitud. Delante debes buscar ayudantes capaces, que es lo que indica el complementario transicional. Ciertamente, para tener ayudantes capaces en relación a lo que precisas, la línea exige que vuelques todo el contenido. Vas al médico, no sea que por pudor no vayas a declarar porque son zonas tan delicadas y de tan íntima exposición el asunto que no me atrevo a decirlo, doctor. Entonces, difícilmente vas a tener un pronóstico adecuado. Necesariamente, como dice el texto, todo el contenido es lo importante y la vasija, el envoltorio, lo convencional, expresivo, es de barro. La línea tercera le dice al consultante: no te dejes llevar por el primer impulso que halague tu sentido, tu vanidad, la propuesta te parezca brillante, pero lo que tienes delante con esta línea tercera en mutación, lo que te promueve son obstáculos e impedimentos. Este arquetipo, el 39, dice: el noble primero se para como Ken y analiza el peligro que tiene delante. Pero, oye, ¿qué me ha traído a mí a que yo quiera buscar solidaridad con estos elementos, personas o institución, que lo que me va a hacer es complicar la vida todavía mucho más? La línea quinta, dentro del contexto de la solidaridad, es la línea Yang. Ya está en el centro del trigrama externo y ahí pues planta su bandera en la puerta de la casa con el megáfono, si es el caso. Bueno, esto es una manera excesivamente gráfica, subrayada, para que el consultante lo entienda. Pones tu ideario, aquellos que se te adhieran lealmente lo llevas hasta la cumplimentación abnegadamente, como indica el transicional, que es la tierra, sin extravío, no improvise y metas nuevas órdenes.
Y a quienes pasen por la puerta y no hagan caso ni de tu bandera, ni de tu megafonía, ni de tu buen porte o proyección de excelencia, pues que pasen y tú tan pancho. No quieras tus valores hacer brillar cuando corresponde pasar con humildad entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Abajo tenemos a Chien, pero emergiendo de la tierra impetuosamente con la energía nueva, pero todavía en estado bruto y naturalmente como el contexto del hexagrama todavía demora más allá el logro, el posible logro, que el propio arquetipo de la espera, que es el 5, donde ya están las nubes. Aquí ni siquiera están las nubes, hay una promesa lejana, sí, pero más allá de que todavía no se han reunido las nubes. De manera que este ímpetu de la energía queriendo tener forma en lo material es refrenada por lo suave, el viento, lo gentil, la capacidad racional. Y en definitiva, yo lo llevo a dar cera, pulir cera. No podemos realizar el proyecto, la casa, la construcción, pero puedo ver con mi amigo el aparejador, cómo voy a distribuir, o el arquitecto, y con mi pareja cuántas habitaciones, dar cera, pulir cera, tratar en el propio carácter los detalles para cuando llegue la labor de efectos prácticos esté la cosa preparada internamente. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 37, la quinta lo hace al 26 y la sexta al hexagrama número 5. La segunda línea refrena el impulso, es lo creativo, lo que quiere avanzar, como digo, en su forma de energía bruta todavía. Y el texto le dice al consultante, yo ya te digo que vuelvas hacia atrás, a la base del clan, allí a la fragua de principios de lo universal, donde se configura el amor universal, el respeto a la jerarquía bien establecida, los géneros, el respeto de individualidades, la lealtad entre los componentes y el basar las palabras en la verdad. Hacia allí debes volver y, como te decía al principio o empezaba a decir, extiende tu oído y pregúntale a tus pares del entorno, aquellos que son confiables, que te van a aconsejar lo mismo. Vuelve sobre esta base y fráguate, termina de fraguarte en estos principios. Muta también dentro del contexto de la fuerza domesticadora de lo pequeño, la línea quinta, y le provee delante como un cartelón, como una institución magna, como lo es la Universidad de la Vida o la gran renovada Biblioteca de Alejandría, donde están todos los ejemplos humanos, sagrados y profanos, para que sirvan de ejemplo e ilustración a la fuerza bruta del ser humano en sus comienzos. Bien, pues ateniendo a esos principios, en la quinta línea de gobernación, el texto le dice al consultante, si eres veraz y leal en tu relación, sea con persona o con institución, acabará siendo enriquecido en tú y tu proyecto y con aquellos con quienes lo trates. La línea sexta, la última dentro de este contexto de dar cera, pulir cera, de refrenamiento, de pequeños logros, efectivamente, pues llega la lluvia y produce la cosecha aquello magro que tenía que producir esta cosecha todavía. Bien, pues no pretendas exprimir más el fruto, no vayas a agripar el motor por querer meterle 5.000 kilómetros más cuando ya te has pasado el cambio del aceite por una barbaridad. Espera. Así que no quieras tu luz hacer brillar cuando lo que procede es pasar desapercibido entre la oscuridad. El siguiente arquetipo nos encontramos que estamos frente a la comunidad con los hombres en lo libre, hexagrama número 13. El texto nos dice
conserva tu propia dignidad, tus creencias, respeta la dignidad del prójimo, sea del color que sea, sus creencias sean cuales sean, vas a intercambiar, el cielo está arriba, abajo está el sol, habéis salido de vuestros hogares, estáis provistos de vuestros conocimientos y vais a por el intercambio de aquello que necesitáis proveer para vosotros mismos y para vuestros hogares. Este intercambio en la libre comunidad. Eso sí, el noble debe saber, solo el noble es capaz de estructurar adecuadamente los distintos contextos, el barrio de esto, el barrio de lo otro, el más pertinente, el menos pertinente. Pues bien, dentro de este contexto, pues muta la línea cuarta que lleva al 37, la quinta que lleva al 30 y la sexta que lleva al 49. La cuarta línea es primera del trigrama externo y le dice al consultante: ¿qué haces? Esto es mi versión. ¿Qué haces subido en ese alto muro? Si ya la conciencia tuya te está diciendo: ¿qué haces ahí? Estás esperando para ver cuándo asaltas en debilidad a los transeúntes y como un salteador caer sobre ellos para tu logro egoico y vil, porque estás traicionando con ellos el arquetipo que te promueve como transicional esta línea, la base del clan, la base de principios en que se fragua la diferencia entre el caos y la civilización, el amor universal, la jerarquía bien establecida y respetable, como la de la familia, el respeto de género y de individualidades, la lealtad entre los miembros y el basar las palabras en la verdad. Corrige, baja del muro. Quinta línea, ya línea central, el consultante se ha avergonzado, sigue bregando. El texto dice: para lograr conectar con el corazón nuclear de aquella intimidad con la que ambicionamos de corazón conectar, pues se encuentran en el mundo, han de pasar cantidad de elementos por nuestra vida hasta que logramos esa empatía y conexión interior. Pero el 30, arquetipo transicional que produce esta línea, que es lo adherente, la claridad, que dice: adherido a lo esencial y cultivándolo con esencialidad, con perseverancia, quiero decir, con docilidad, apartando lo claro de lo oscuro, pues finalmente vas a proveerte de luz y conexionar luminosamente con aquello que deseas. Si no lo logras, como es el caso de la sexta línea, que también muta y quedas en la periferia, orbitando como un exiliado, dice: no pierdas tus principios, ciertamente puedes y debes lamentarte si quieres, quizás alguien te oiga, pero estás dependiente, sin, perseverando en tus principios, de los ciclos de cambio. Tienes por delante, en el tiempo que deba llegar, el 49, arquetipo del cambio, que implica tanto de las estaciones como de las formas de gobierno. Con fe, esperanza en la sabiduría, conjugarla con los elementos prácticos para poder producirlo sin traumatismo y acabar con este exilio. No quieras tu luz hacer precipitar cuando lo propio es pasar entre la multitud sin más. El siguiente arquetipo es el de la posesión de lo grande. Tenemos la quinta línea, que es abierta, ¿eh? En la gobernación, receptivamente abierta, luminosa, discursiva, corresponsable. El 14 es la gran posesión y el texto dice que proviene del cielo y de la relación con los hombres en la comunidad, en lo libre. De manera que dentro de este contexto, el consultante deberá tener en cuenta la línea segunda que lo lleva al 30,
la cuarta que lo lleva al 26 y la sexta que lo lleva al 34. En la segunda línea, el texto le dice al consultante que en virtud de su naturaleza, su disposición, los elementos que tiene en mente y los elementos materiales y humanos con los que cuenta, pues como si tuviera un poderoso coche con un eje formidable en el que poder cargar su trabajo, su proyecto y llevarlo con adherencia, esencialmente adherido a lo fundamental, separando lo claro y lo oscuro, a él mismo tener luces y poder proyectarla como le indica el transicional, esa grama número 30. Lo adherente, la claridad y el perseverar en el cultivo de separar lo blando de lo duro. La cuarta línea, primera del trigrama externo en este contexto de la gran posesión, le dice, eh, mm, hay aquí un punto muy importante. Cuando muta esta cuarta línea, nos produce como transicional el hexagrama 26, que es tanto como abrirnos las puertas de la universidad o de la gran biblioteca renovada de Alejandría actual, en la que está todo el conocimiento sagrado y profano, en este caso el legal en relación a la línea, porque el consultante, por exceso de confianza, de camaradería, como hemos crecido juntos, como llevo tanto tiempo en la empresa, se confunde con el del propietario, con el del rico vecino y cree que lo que está en su vecindad, porque como lo conoce desde siempre o es su hermano, pues es propio, para nada. Debe saber distinguir entre lo que es tuyo y lo que, por muy próximo que esté, corresponde legalmente a tu vecino, aunque te hayas tirado toda la vida colaborando con él y tus méritos sean muchos. La línea sexta, dentro del contexto, la sabiduría, la última línea, pues le dice al consultante, honra, sabiduría y bondad, y sobre un gran poder vas a poder descansar. Es decir, esta gran posesión, que significa el hexagrama 14, en virtud de honrar en la última posición arriba, con sabiduría, a la sabiduría y a la santidad, se va a convertir a sí mismo en un gran poder. Un gran poder obviamente no avanza, como diría el vulgar, porque lo puedo, sino que tiene capital importancia, especial atención en perseverar sin pisar camino que no sea correcto pisar. Así que, consultante, no pretenda tu brillante hacer descollar cuando lo que corresponde es anonimado pasar entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el del entusiasmo, esa grama número 16. Está constituido abajo por Pum, la tierra, y sobre la tierra la danza de Chen, el primogénito. Entre el cielo y la tierra, el primogénito, con total empatía, danza como primogénito. Afinando para el consultante en el ámbito urbanita en que solemos movernos, afina el oído. La finura del oído del músico, que también representa el 16, el espíritu de la música, la capacidad de afinar el oído para no marrar con un proyecto inadecuado al contexto al que nos dirijamos, sino primero afinar, empatizar y cuando nos hayamos quedado con el cante, por así decir, pues únete al coro. Y finalmente, pues podrás incluso marcarte tus propias palmitas, pongamos por caso. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 51, la tercera al 62 y la cuarta al hexagrama número 2. La primera línea en un contexto de entusiasmo, pues primera línea, pues mal, hasta ansioso, sí. Suelo poner un ejemplo que creo que es ilustrativo.
Para entrar en determinadas carreras, al menos en nuestro contexto, en España, pues determinadas carreras están muy valoradas y hay que sacar durante el bachillerato y en la selectividad o en el preuniversitario. Soy antiguo, ¿verdad? Pues una nota muy alta para poder entrar. Pues bien, este consultante la ha sacado y está dignamente, pero está en este primer curso de aquella facultad que he elegido y va jactanciosamente a querer codearse y echarle la mano sobre el hombro al catedrático. Para nada. El complementario, una conmoción, la providencia le dice, pon, ¿a dónde vas, chacho? Acabas de entrar, sí, no tires, tienes los méritos de entrar aquí, pero estás en la base, no te jastes. La conmoción es una manifestación de la providencia que produce temor en función de aquello que pretendemos. Te analizas, no tires aquello que es legítimo, pero deshazte de toda la parafernalia vana de que te estás invistiendo tú gratuitamente y totalmente inadecuada. La tercera línea de mutación que lleva al hexagrama 62, que es el arquetipo de estar en lo inmediato, pequeño y concreto, la preponderancia de lo pequeño, cuya imagen es un pajarito, pájaro que está en el trayecto de ir a por el alimento para sus polluelos, están esperándolo, no se desvía para nada, en lo inmediato, pequeño y concreto está su importancia. Y en esta tercera línea, el texto le dice al consultante, ni te debes precipitar, ni esperar que vaya a caer del cielo lo que no va a caer. Debes estar atento a lo inmediatamente pequeño y circunstancial del entorno en el que te mueves para poder coger, permítanme, la imagen, el pájaro al vuelo. Luego déjalo volar porque debe darle de alimento a lo suyo. Tú toma el alimento para lo tuyo. La cuarta línea que también muta lleva al hexagrama número 2. Y la cuarta línea representa el espíritu de Chen, con la empatía, que todavía le resuena la música de las esferas del cosmos y de la Tierra. Su madre está en su interior, está pleno y por tanto en condiciones perfectas para llevar a cabo lo que pretende. Tan es así que los compañeros lo van a arropar como la hebilla del pelo coge el manojo sobre el cogote o la nuca o donde se quiera colocar el coco. Eso sí, como el hexagrama número 2, con abnegación hasta su cumplimentación, como la Tierra, pero sin adelantar o improvisar otros proyectos. Así que procura no esforzarte por descollar cuando lo que corresponde es anonimado pasar entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el seguimiento o la conformación. Está en perfecta empatía con el tiempo dado. Este arquetipo que tiene a Chen abajo y arriba a Tui, significando lo superior, se pone debajo de lo inferior. Así se inspiraban los antiguos gobernantes de la China para la domesticación del caballo. El hombre mira al caballo, toma la iniciativa, con el caballo voy a ganar espacio, tiempo, de todo, me va a ahorrar economía de fuerza, voy a ser mucho más productivo, pero primero tengo que conocer las costumbres del animal, hacerme amigable, saber conservarlo adecuadamente, darle el trato preciso y finalmente pues podré montarlo y me llevará lejos. A la tarde saldré con mi pareja y nos iremos al lago a tomarnos una merienda. Dentro de este contexto del seguimiento o de la conformación, la línea tercera lleva al 49, la cuarta al hexagrama 3 y la quinta al hexagrama 50. La línea tercera, le dice el consultante, ciertamente vas a tener que pagar un peaje por renovar, que tienes por delante
el arquetipo 49, que es el de la revolución, la muda, que va efectivamente, después del día viene la noche, después de una estación otra, y después de un periodo caduco de gobierno, otro gobierno, una renovación, así como los pajaritos cambian las plumas cuando son pertinentes por su crecimiento. Pues bien, aquí por tu crecimiento has dejado atrás un contexto y vas a sentir las carencias de cuando estabas en el área de confort o de puerilidad y tienes que pagar un peaje por este cambio. Pero el futuro será una renovación de carácter positivo para ti y para aquello de lo que te ocupa. La cuarta línea, que ya es la primera del trigrama externo, le sigue diciendo al consultante, dentro de este contexto de seguimiento, no vayas a inclinarte a lavarle, a endulzarle el oído al de la izquierda, luego al de la derecha, y cuando quieras conciliarlo, cada uno te crea una atención discordante. No, porque sería desventurado para ti. Realmente busca ayudantes capaces, como indica el transicional 3, que es un parto, una parturienta, y lo que necesita son ayudantes capaces para que le propicien el parto de manera que dé a luz con vida y no con mal para ella o para la criatura que viene. De manera que en el seguimiento no te inclines, sino busca ayudantes capaces para aquello que pretende llevar a cabo. La línea quinta en la gobernación parece que el consultante lo ha debido hacer bien porque viene a decirle toda criatura debe tener algo bello y bueno lo que seguir y con ello tú, pues, la conmoción se suscita delante de ti de la providencia para que te analice y confirmes tu buena actitud en el seguimiento de lo bello y lo bueno sin pisar camino que no se corresponda con el orden. Así que no quieras aupar tu vanidad cuando corresponde anonimado pasarlo. El siguiente arquetipo es el trabajo en lo echado a perder, es el grama número 18. Ciertamente tenemos la mala noticia en relación a la consulta, que en relación a aquello que pretendemos no está adecuado. Y te dice el texto, pero estás en momento de corregirlo. Claro que deberás volver sobre tus pasos para ver cuándo has permitido que se te cuele esta idea, este proyecto, y por qué razón has dejado que la debilidad se haga dueño de tu trabajo y lo vaya a echar a perder. Corrige esa base que está mal establecida y como ya has errado una vez, no vaya a ser que ya erre otra. Vigila cuando eches a rodar el próximo proyecto. Así que fundamentalmente deberá tener en cuenta el consultante las líneas y los transicionales, que son en su caso la primera que lleva el 26, la segunda que lleva el 52 y la sexta que lleva el 46. En la primera línea el texto le dice al consultante, lo provee delante, le pone la Universidad de la Vida o la Gran Biblioteca Renovada de Alejandría, como yo digo, el gran transformador, el 26, donde está todo el conocimiento sagrado y profano, ahí en textos que son los que nos ilustran y los que nos forman para vivir de manera civilizada. Pues la primera línea le dice, el mal que has heredado todavía no, o el mal en el que te ves envuelto todavía no ha echado raíces. Si te diriges a la facultad que tienes delante para ilustrarte cómo poder reciclarlo, podrás arreglarlo sin excesivas dificultades. En la segunda línea que lleva el 52, habla del texto de no sea demasiado riguroso a la hora de zanjar las debilidades que provienen del trato materno. No seas muy duro con tu madre. No vayas más allá del momento presente, como indica el complementario transicional de la línea segunda, que es montaña sobre montaña, significando un antes y un después,
Si has participado tú con tus colegas en estas debilidades, ahora no te pongas magnífico y pretendas cortarte las manos a cada uno. Con desapego del yo, haz una transición entre el antes y después, pero mantente en el aquí y ahora. La línea sexta, que también muta y lleva el 46, te dice, eh, no estás, no debieras entenderte al servicio de príncipes o reyes o entidades mercantiles. Debes estar al servicio de los grandes principios de humanidad y para ello debes tener una guía especial, como indica el hexagrama 46, donde es preciso tener un norte, así como la semilla en cuanto abre su carcasita, dirige su esqueje con su propio esfuerzo hacia la luminosidad solar que ha de producirle la fotosíntesis. Así que consultante, no quiera ufanamente brillar cuando lo que corresponde es pasar anonimado entre la oscuridad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es la mordedura tajante. Iniciar un proceso con energía, buscando quitar de en medio los elementos intromisos que impiden la diafanidad del proceso y la correcta alimentación. Dentro de este arquetipo muta la línea tercera que lleva al 35, la cuarta que lleva al 27 y la sexta que lleva al 51. En la línea tercera, pues mordemos al ocuparnos del asunto, de la consulta, pues nos topamos, dice el texto, con carne seca, cartilaginosa y además nos responden venenosamente desde el interior. Es decir, aquella institución o persona con la que debemos hacer justicia, porque estamos en tiempo, pues nos dice que efectivamente per- mm, que efectivamente me he errado al decir la mutación de la tercera línea. La tercera línea del 21 nos lleva al hexagrama número 30, a la capacidad de adherir a la justicia y a la claridad. Ciertamente lo que estoy expresando acerca de la línea es correspondiente. Se nos va a resistir, aquello nos va a replicar. Sí, pero tú me hiciste esto, tú tienes tales deficiencias. Debemos persistir porque es hora de aclarar, pero adherido a lo esencial, como indica el 30, separando lo claro y lo oscuro, lo duro y lo brando, para que la luz penetre en nuestro propio ser y en en aquel proceso que pretendemos instruir con justicia y con claridad. La cuarta línea, que lleva el hexagrama número 27, pues es primera del trigrama externo, nos dice que debemos persistir con, de hecho, hace uso de una flecha de metal, significando en este caso el metal que la cosa ha de ser firme, que no se va a arreglar fácilmente y que debemos ser firmes, pero sin olvidar que tenemos como complementario transicional el 27, la manera correcta de alimentarnos, no solo de elementos fungibles, sino de legales, espirituales, éticos y aquello de lo que nos ocupamos. Firme, pero procurando la alimentación correcta del proceso. La línea sexta, que también muta y lleva al 51, pues produce una conmoción porque el consultante en relación al proyecto pues no tiene el texto lo pone, lo sitúa como si tuviera cogido las manos y el cepo tapándole, cogiéndole las manos maniatado, pero por su sordera.
De manera que el 51 como transicional es la conmoción de la providencia, advirtiéndole, oye, sí, oye, oye, y sé receptivo al orden de la justicia, no tire lo que sea legítimo que conserve, pero saca una recta regla para no pisar camino que no debas pisar. Así que no es cuestión de querer brillar cuando lo que corresponde es pasar como uno más entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el 23, la desintegración. Está constituido por 5 líneas yin y la última yang. Y siempre aludo a la misma imaginería. Espero que en los contextos culturales pues haya habido ejemplos con ciertas características semejantes. El apilamiento de naipes de niños. Por exceso de ambición, colocar una carta más y el derrocamiento. Pues bien, el 23 significa esto: no vayas más allá de la hora 23. Producirías el derrocamiento antes que emprender, que no debes, lo que debes es fomentar la base con generosidad. Pues bien, dentro de este contexto, el consultante le muta la línea primera que lo lleva al 27, la tercera que lo lleva al 52 y la sexta que lo lleva al hexagrama número 2. La primera línea en mutación dentro de la desintegración, pues debajo de la cama nos están haciendo las zapas y esto se va a hundir. Consultante, en relación a ti, tu proyecto, ya hay habladurías por ahí. El complementario transicional te da la clave. Préstale atención a la manera en cómo te alimentas tú y tu proyecto, que no es solo lo que recibes receptivamente, sino todo aquello que además sale de tu boca y en cualquier contexto, ya sea en la comunidad de vecinos, ya sea en la biblioteca pública o en el laboratorio donde trabajas. Presta especial atención a la manera en que alimentas tu proyecto, tu consulta. La línea tercera, el consultante ha debido reflexionar, ha creado vínculos más elevados y efectivamente la línea tercera le dice, en virtud de un vínculo de carácter superior que tiene, te puedes desvincular de los elementos vulgares que te rodean hasta el momento y establecer un antes y un después, como indica el complementario transicional, el 52, montaña que reposan sobre montaña y que sirven para distinguir un campo geográfico de otro, un país de otro, y también el arquetipo de la meditación siendo antes diferente de lo que saldrá después de la práctica y aquietamiento del yo en el aquí y el ahora con desapego. La línea sexta, la última, la única línea yang del contexto, pues si el comportamiento del consultante ha sido vulgar, esperemos que no, se le hunde la estructura, y si ha sido noble, esperemos que sí, el texto le augura, hay un fruto no comido que él podrá disfrutar y su semilla al caer en tierra, la feraz tierra, lo acogerá para dar producción cuando llegue su momento. El arquetipo transicional es el do. El pueblo sostendrá al noble en este último estadio de la desintegración. Así que, consultante, no hagas tu luz brillar, consérvala en tu interioridad. El siguiente eslabón que nos toca abordar está constituido por el hexagrama número 31, el cortejo. Tenemos abajo a Ken, el aquietamiento, pararse interiormente sin pretender saberlo todo y abrirse receptivamente, serenamente hacia el exterior
para tratar de cortejar el ensamblaje pertinente al objeto de nuestra consulta. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al 49, la cuarta al 39 y la quinta al 62. En la primera línea del cortejo partimos de una posición baja, insuficiente, poco bien informada, no está bien equilibrada. Es inicial para cortejar, el primer influjo no. Dice el texto que mientras no salga hacia afuera no tiene efecto ni positivo ni negativo, pero no es pertinente el que salga hacia afuera. Y por ello nos muestra como transicional el arquetipo de esperar el momento oportuno para la renovación. Esa grama número 49 que actúa como transicional promovido por esta línea, para ilustrarla. Espera con fe a que haya la suficiente sabiduría y elemento ejecutivo, por así decir, para conciliarlo con el tiempo adecuado para salir a cortejar una opción adecuada. La línea cuarta, primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, no debe seguir la movilidad del corazón, se va y hoy te parece bien A y dentro de un rato B y luego C. Esta movilidad lo que te va a dar es que cuando quieras llevar a consumación el cortejo, llevarlo a una formalización, pues con lo que te vas a encontrar son con impedimentos, como muestra el transicional, esa grama 39. Obstáculo. Obstáculo que está la forma del noble para enfrentar los obstáculos es pararse ante ellos, que en el aquietamiento ante el obstáculo can, el peligro, para analizar qué cosa me trae a mí a estar aquí frente a estos impedimentos. Y a partir de ese orden de razonamiento, pues proseguir hasta efectivamente sortear aquello que no es más ni menos que ser coherente con la naturaleza propia y el adecuado cortejo de lo que corresponda ensamblar con ella. La línea quinta, ya siendo central del trigrama exterior y gobernación, habiendo asumido el consultante de las lecciones precedentes, pues ahora sí ha profundizado la capacidad de sintonizar tanto del sistema fisiológico del corazón, de los impulsos, con los elementos de la razón y los dirige teniendo en cuenta el transicional 62, que es la fuerza domesticadora, fuerza domesticadora, no, la preponderancia de lo pequeño, y que tiene una ave que está al cuidado de su prole, de la alimentación correcta de sus proles, así como el consultante debe estar pendiente de la alimentación correcta de su pretensión, sin pretensiones excesivas, y atento a lo inmediato, concreto y pequeño en virtud de esta conciliación que ha llevado a cabo, no sin trabajo, teniendo en cuenta las anteriores líneas, de conciliar los ardores del corazón o los deseos del corazón con los elementos de la razón en función de lo inmediato, pequeño y concreto de esta alimentación específica que debe buscar para su consulta el consultante. Así que no pretendas tu luz hacer brillar cuando lo que impera es la oscuridad. El siguiente arquetipo es el 32, el hexagrama de darle duración al carácter. Está constituido por el matrimonio entre Chen, el primogénito, y Sun, la mayor, y que casándose quizás en época de juventud, pues deben llegar, si la naturaleza lo permite
y el cosmos con sus principios creativos, pues a la edad provesta y siguiendo unido en función de ese vínculo que en su momento contrajeron, habiéndose adecuado a todas las circunstancias de cambio que la vida les ha ido presentando. Arquetipo de dar duración al carácter en función de la alta finalidad que pretendemos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el 34, la segunda lo hace al 62 y la cuarta al 46. La primera línea de mutación pues, es muy baja, es la primera línea del hexagrama, que coincide además con la primera línea mutante para el consultante. Y uniéndolo con el contexto del transicional, que es el gran poder, hexagrama 34, pues podemos conciliar el texto de esta manera, que no es de gran poder querer ya recolectar lo que apenas acaba de sembrar. La siguiente línea de mutación es la segunda, que lleva al 62, y aquí el texto prosigue el discurso con el consultante. Es mucho más la fuerza del carácter, es decir, la rigidez, la resiedumbre de tu carácter de querer emprender, que es la capacidad potencial y la madurez de concreción que tienes para durar. De manera que te muestra como transicional el hexagrama número 62, que siendo la preponderancia de lo pequeño, tiene al cargo un ave que no se desvía del circuito preciso de la alimentación para que no vayan a padecer los polluelos por inquietud, se caigan del nido o tú mismo te desvitalices por siguiendo fantasía, pues no atente, ten en cuenta que el carácter el que te hace tener un espejismo que no se corresponde con tus valores potenciales y que debes estar en lo inmediato, pequeño y concreto para alimentar tu carácter en esta posición. La cuarta línea, que también muta y lleva el hexagrama 46, es ya la primera línea del trigrama exterior, y le dice al consultante: mira, por mucho que persevere en una actitud, en una forma, en una búsqueda que no es la adecuada, porque por allí nunca va a pasar aquello que tú pretendes que pase, aquí nunca ha habido una estación de ferrocarril y por tanto no va a pasar nunca, no vas a obtener de ese modo lo que pretendes. Necesitas, como indica el transicional, el 46, el empujar hacia arriba sí, pero siguiendo un modelo que te sirva de conducción adecuado para el proyecto que pretende. Así que no quieras tú descollar cuando lo que corresponde es anonimar. El siguiente arquetipo es el hexagrama 41, la merma. La merma sí, pero la merma de los deseos, de los caprichos y de las pasiones, de sacrificar estos, sublimarlos en función de adquirir para sí mismo y para el objeto de la consulta un mejor gobierno. Dentro de este contexto, el consultante tiene la línea segunda, que lo lleva al hexagrama 27, la línea tercera que lo lleva al 26 y la sexta que ha de llevarlo al 19. En la segunda línea de mermar los deseos, los caprichos y las pasiones, pues aquí le dice al consultante: mira, para ilustrar a otro en su manera de alimentarse, que tienes como transicional el 27, la forma de alimentar que no se refiere solo a los elementos fungibles y biológicos, sino de todo orden, tanto receptivamente como los que mostramos cuando hablamos con quien sea, donde sea, pues no hace falta que te rebaje. Simplemente con tu manera tu forma de alimentar tus propios procesos, ya puedes ilustrar con ello a quienes tengan pretensión de que tú les enseñes algo
o de pedirte a ti que los apoye, que miren tu manera correcta de alimentar. La línea tercera, dentro de la merma, pues muestra cómo transicionar al hexagrama 26, el gran transformador, o la Universidad de la Vida, como yo la llamo coloquialmente, o la gran enciclopedia donde está atesorado toda la sabiduría humana y que sirve para facultar al joven energía yin, dándole la capacidad, la facultad de proveerse de un digno conocimiento que lo capacite para poder alimentarse en la comunidad. De manera que a ese debemos unir la tercera línea en la que el consultante va a sufrir transformaciones en el sentido o de que va a perder a los socios que tiene o va a tener que incrementar nuevos socios y esto le puede producir una cierta desazón, un estado de depresivo que debe poder superar, yendo a tomar nota en una situación semejante, cómo actuaría un técnico como él o un sabio como él o un artesano como él en los caracteres prototipos que le ilustran la sociedad que tiene acumulado a fulano de tal que es de tu misma profesión y en una tesitura como esta él ejemplarmente habría hecho esto. Pues bien, también muta finalmente la línea sexta, que dentro de este contexto ya tenemos a un consultante muy bien trabajado interiormente respecto de vicios y pasiones para tener una buena gobernación de sí mismo, que puede condescender con magnanimidad a lo que esté al alcance de su previsibilidad, lo que tiene como complementario transicional al hexagrama número 19, que es el acercamiento de lo superior a lo inferior, que lo hace con magnanimidad, con capacidad de análisis en proximidad, pero también con previsión de largo alcance. Así que el consultante debe aprender a pasar anonimado entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el 42, el aumento del carácter. El noble donde ve el bien, dice el texto, lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. Con esto no solo logra el aumento del propio carácter, sino que está estimulando en el entorno a una actuación conforme al hombre superior. Dentro de este contexto, las líneas que mutan para el consultante son la tercera hacia el 37, la quinta al 27 y la sexta al hexagrama número 3. La línea tercera, dentro de este contexto de bendiciones, de hecho el 42 son bendiciones, procede del cielo que ha hecho excepción de su primera línea a la tierra le responde con Shen, el primogénito, y se establece un dombo, por otra parte, entre los constituyentes trueno y viento, que amplifican la magnitud perceptiva y activa del campo de la acción. La tercera línea lleva al 37 y le dice el texto al consultante, estás en un tiempo de bendiciones tal que lo que en otro caso resultaría negativo para tu proyecto, pues aquí habrá de resultar en bien de tu propio clan, que es el arquetipo que tienes delante como transición de esta línea, el 37. La línea quinta dentro de este ámbito de bendiciones, y puesto que el consultante lo ha hecho así, refiriéndose a la afirmación dentro del clan, cuyos principios son el amor universal, el respeto, la jerarquía bien entendida, la lealtad y basar las palabras en la verdad, pues aquí tiene como transicional en la quinta línea de gobernación central del trigrama externo, pues al arquetipo de la alimentación y le dice, en verdad,
la bondad en tu manera de alimentar será reconocida como tu virtud fundamental. De manera que a prestar especial atención a la manera correcta de alimentar tus procesos. La línea sexta, dentro del ámbito de las bendiciones, pues lamentablemente tiene una advertencia grave que el consultante debe coger desde ya. Estás en una situación de bendiciones y no sirves para aumento de nadie. Va a venir alguien de atrás y te va a golpear. Toma ejemplo del transicional que tienes delante, el 3, la dificultad inicial, la densa y caótica plenitud que necesita ayudantes capaces para ponerlo en orden, o el parto que necesita ayudantes capaces para llevar a luz el nacimiento. De manera que tú, para evitar este enrocamiento egoico, necesitas ayudantes capaces para alumbrar tu generosidad. Cuida tu luz anónimamente entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el desbordamiento, 43, hesagrama número 43. Una línea yang que significa un vicio, una deficiencia, una pasión que gobierna a los 5 elementos yang que quisieran actuar, pero que ella se impone y gobierna. Hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad, amenaza un desbordamiento, no deben tomarse las armas contra esta debilidad, tampoco deben enmascararse los propios defectos y sí hay que tomar una resolución y dar un paso activo en un camino positivo. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 49, la cuarta lleva al hexagrama 5 y la quinta lleva al hexagrama 34. Dentro de este contexto de amenaza de desbordamiento, la línea segunda le dice al consultante: alerta, sí, pero sin miedo, todo el día, empléate en entrenar respecto de las posibilidades de peligro que puedan provenir, ya sean de tu pasado, de tu lado de la derecha, de la izquierda o del frente. Y así, todo el tiempo entrenando, como en el patio de armas o en el gimnasio o en el tatami, estarás provisto con fe y esperanza para poder conciliar en su momento el momento adecuado en que la sabiduría y los elementos ejecutivos den para la renovación. La cuarta línea, ya primera del trigrama externo, le dice al consultante: deberás, en principio, no hacer oídos sordos, oye y espera, porque tiene como complementario transicional en esta tesitura, en principio, la obligación de dejarte guiar y la de saber esperar el momento oportuno para lo que haya de venir. La línea quinta, dentro del contexto de la gobernación del hexagrama, pues tenemos que la cizaña vuelve una y otra vez a renacer, con nada que deje alguna simiente por alguna parte olvidada, pero tú estás ya en la posición de poder, que realmente representa un gran poder en este contexto. El complementario transicional el 34 y el 34 como arquetipo de gran poder tiene su capitalidad en tanto para actuar como para dejar de actuar, en no pisar camino que no se corresponda con el orden. Por lo tanto, no dar capacidad a la cizaña. Así que oculta tu luz entre la oscuridad. El siguiente arquetipo, el 48, el pozo. El pozo alude a un contexto de elementos básicos tales como el agua. No es pan y mucho menos es una caldereta. Un suculento guiso. Pero es la base tanto para el riego de maceta, huerto o el propio consultante, y implica también un campo de exhortación. Como se dice por aquí, el agua no se le niega a nadie, pero no vaya a pedir
peras al agua. En su tiempo la dará, pero el peral, si lo siembra. Ahora mismo, dentro de este contexto, el consultante además tendrá que prestarle atención a las líneas y su transicional. La primera lo lleva al hexagrama número 5, la segunda al 39, la quinta al 46. Con la primera no encuentra un pozo habilitado, está seco. Por tanto, en este primer impulso consultante con tu estudio, deberás pararte, allí no acude la vida, dice el texto, y esperar mejor opción, mejor ocasión. En la segunda línea, el texto habla de que en el fondo hay agua, pero que en la manera de extraerla se pierde. Tanto se trate de cubo, cántaro o bomba de extracción, tienen roturas, pierden y lo que extraen al final pues son impedimentos. 39. Hay pérdida en la comunicación entre el principio y la finalidad. Por tanto, ante el 39, el noble primero se para y analiza por qué está, dónde están las fallas. La quinta línea, que ya dentro del contexto, la línea central del trigrama externo y habiendo asumido el consultante las líneas previas y los transicionales, pues ahora sí que divisa frente a él un brocal y un pozo que el texto dice que contiene un agua fresquísima, pero que hay que ir al pozo, ¿eh? El pozo no va a venir. El 46 como transicional le da la pauta. La semilla cuando abre su carcasa empuja con su fuerza en busca de la fotosíntesis que se la produce el sol. Aquí el consultante tiene un pozo a su alcance, pero tiene la obligación de ir hasta este pozo a beber. Así que no quieras tu propia luz hacer brillar cuando lo que corresponde es ocultar entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 53, la evolución gradual. Un árbol sobre una montaña gradual, porque en lo alto de la montaña, en la cumbre donde está este árbol, pues a los nutrientes le cuestan un gran trabajo a las raíces localizarlos, porque es cargo, una cumbre peladita. Además, allí lo combate con mayor virulencia todos los elementos atmosféricos adversos. También significa un alto cúmulo, lo cual es una evolución de algún modo gradual por la elevación. Y también si finalmente la cubre, como cada tramo es importante en la construcción de esta evolución, pues terminará siendo ejemplar. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 37, la quinta al 52 y la sexta al hexagrama 39. En la primera línea vamos a cambiar el árbol por otro de los personajes legendarios del literario, quiero decir, que se le atribuyen a la estructura, que es la garza o la oca. Parten desde la base y remontan planicies, cumbre hasta finalmente elevarse en lo alto del cielo, provocando la admiración de todos aquellos que contemplan finalmente sus conformaciones geométricas. Ahora mismo estamos en la primera línea y la primera línea es la base, es la orilla, y nuestra oca emprende su vuelo con un palmoteo muy ruidoso, de modo que quienes lo ven alrededor dudan de que sus movimientos lo vayan a llevar a algo bueno, pero él se mueve internamente movido hacia la base estructural del clan, del tradicional fragua de valores universales como es el clan. Allí lo orientan pues el amor universal, la jerarquía bien establecida como es la de la familia, padre, madre, hijo mayor, hijo del medio, hijo menor, etcétera, etcétera.
el respeto de género y de individualidades, la lealtad entre los miembros y el basar las palabras en la verdad. De manera que con esta notificación, aunque empiece el vuelo trastabillante, pues tiene futuro. De hecho, en la quinta línea, que es ya línea central del telegrama externo, pues la OCA, aunque todavía le cuesta trabajo, el texto habla, ahora transmutamos a la OCA por los personajes humanos, y el texto dice, el hombre parte y no regresa, ella lleva una criatura en su seno pero no da a luz, mas finalmente en este contexto nada va a poder evitar que ambos cumplan con su finalidad. El complementario transicional es Ken, montaña sobre montaña, significando un antes y un después, una pivotación entre un tiempo anterior y un tiempo posterior, que requiere el estar en el aquí y el ahora, con desapego del yo y sin ir más allá del momento actual. Así que la sexta línea, finalmente, pues la OCA ya ha remontado todo tipo de vicisitudes y conforma aquellas imágenes geométricas en las que los chamanes antiguos utilizaban las plumas que caían para los ritos sagrados. Pues bien, ya la OCA está a esa altura y aunque tiene el 39 delante como impedimento, pues en función de su desapego de lo terreno y su alta visión, pues puede sortear los obstáculos, obviamente en principio analizándolo con posibles vínculos y la manera adecuada, toma finalmente la manera adecuada de seguir su vuelo. No pretendas tu luz hacer brillar cuando lo que toca es pasar anonimado entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el 54, el de la desposada, la joven que entra en la casa del hombre mayor que ya tiene una esposa anterior y a la que debe subordinarse. Emprendimientos traen desventura. La traslación del texto a la actualidad occidental concretamente, pues es un reconocimiento de los valores y los deseos del corazón como naturales, no lo vamos a quemar, pero sí lo vamos a subordinar al deber, no emprender. El emprendimiento desde aquí serían desventurados. Sobre el noble por la eternidad del fin, dice el texto, reconoce lo perecedero y lo subordina al deber. Tiene el consultante la línea segunda, que lo lleva al hexagrama 51, la tercera que lo lleva al 34 y la cuarta que lo lleva al 19. Pues bien, la segunda línea le dice, te vas a quedar solo en tu proyecto o tus socios han cambiado de idea, te han dejado solo o tu pareja ha cambiado también de idea o ha muerto. De manera que esto te ha de producir una conmoción respecto de tu proyecto que te queda, pero no te quedes empantanado. No vayas a tirar lo que verdaderamente posees y llevas sostenible. Sí que obviamente en función de aquellas pérdidas que tienes delante, pues deberás analizarte y sacar un recto camino que no se corresponda con ninguna manera desordenada bajo las leyes del cielo o de la tierra. La línea tercera le dice al consultante aquello que no debieras por ley obtener, no debieras tú quererlo obtener por poder. De hecho, deja liberada la determinación al consultante, por cuanto le dice, si te quieres dar como concubina, allá tú, es tu vida. Pero el 34 que suscita esta línea de mutación es el gran poder. Y un gran poder se caracteriza por no pisar camino que no se corresponda con lo que debe ser. La línea cuarta, que además continúa con el discurso, son consecutivos. Le dice, no, la muchacha es casta y no se promete con lo primero que encuentra. Ciertamente se vale del arquetipo 19
del acercamiento de lo superior a lo inferior para analizarlo en proximidad y aunque estuviera tentada por deseo o por deslumbre puntual, como es capaz de ver además con provisión, dice, no, no me comprometo y esto para otra ocasión. Así que, consultante, no es momento de hacer tu luz brillar, pasa anonimado entre la oscuridad. El siguiente arquetipo es el del extranjero, el hexagrama número 56, el caminante. Aquí se requiere que dejemos nuestros fueros atrás, que seamos totalmente respetuosos con los fueros por donde, el lugar donde andemos, aunque por más exóticas y peculiares que nos parezcan las costumbres, que tengamos una ambición respecto de las cosas personales muy limitadas, muy magras, y que tengamos mucha atención a lo que debemos aprender por el camino. Dentro de este contexto, la primera línea lleva el 30, la cuarta lleva el 52 y la sexta al 62. En la primera línea vemos al consultante muy mal ubicado, ha entrado en el pueblo y se ha reunido con lo peor. De manera que allí, cualquiera de las personas, los honorables del pueblo, cuando ven un extranjero que acaba de llegar y lo ven con aquello, pues mal asunto para el consultante. El complementario transicional, que el 30, la adherencia, le dice: ¿qué haces? Adhiere a lo esencial con docilidad, separa lo claro y lo oscuro, lo duro y lo blando, toma luz para ti mismo y provéela allí donde está. La línea cuarta, que ya muta la primera del trigrama exterior, le dice al consultante que ya ha recibido la amonestación anterior y ha corregido. Pero no obstante, cuando ve el pago que recibe allí, su corazón no está contento y se ve la necesidad de impostar una sonrisa. Pero el texto le dice: extranjero, aquí pretendes tú que te rían las gracias como en tu pueblo, como entre tus camaradas. Eres extranjero. Ten en cuenta el complementario transicional. Estás en una tesitura entre un antes y un después que requiere el estar en el aquí y el ahora con total circunspección y desapego del yo. La sexta línea finalmente no empezó bien y no acaba bien, porque ahora se jacta, se ríe y dentro de su estado de ebriedad ha vuelto a olvidar que es extranjero y le prende fuego al hogar y bueno, lo van a echar a patadas. Ha olvidado la circunspección del 62, que es un ave en vuelo, que va a estar al cargo de la provisión de sus polluelos que están esperando, donde la mera ambición a lo grande ya es rebeldía. Ha perdido la concreción de estar en el aquí y ahora con lo pequeño, inmediato y concreto. No es momento de tu luz hacer brillar, pasa inadvertido entre la oscuridad. El siguiente arquetipo, el 60 de la restricción, que viene a decirle al consultante, aunque estemos el hombre común, ignoremos las proporciones de todo, pero todo en la naturaleza tiene una proporción para que cumpla adecuadamente conforme a la proyección de lo creativo. Un número de años vive un perro, un hombre, un caballo, un elefante, una determinada cantidad de alimentos, es decir, todo tiene, y en esa proporción adecuada, que ni sobre ni falte, está la virtud. Y aquí es donde debe indagar el consultante en relación a su estudio, y teniendo fundamentalmente en cuenta las líneas imputantes a las que vamos a revisar. La segunda línea que ha de llevarlo el hexagrama 3
la tercera que lo lleva al 5 y la quinta que lo lleva al 19. La segunda línea, dentro de este contexto de regulaciones, le dice, delante de ti tienes una puerta abierta. No hay garantía de que vaya a permanecer todo el tiempo abierta. Debes aprovechar para salir. Y en la puerta misma tienes al hexagrama número 3, que significa una densa y caótica plenitud. Y el texto de este hexagrama dice, para que llevara el parto a buen término, la madre y el bebé necesitan de ayudantes capaces, que es lo que necesitas tú proveerte en cuanto aproveches salir por la puerta abierta. Ayudantes capaces en relación al objeto de tu consulta. La línea tercera, luego, bien que habrás de saber limitarte a ti mismo en primer lugar. Hablamos de un contexto que son de limitaciones. Ya antes te ha hecho una alusión de venga, vamos y haz esto. Ahora es tú aprende a limitarte a ti mismo. Adolece de no saber limitarte y esperar los momentos oportunos para cada cosa. La línea quinta, que también muta y lleva al 19, ya haciendo línea central del trigrama externo, línea de gobernación, le dice, bien, pues cuando hayas elegido el contexto, la persona o la institución, pues debes también saber delegar y limitarte a ti mismo y no pretender de los demás o de la delegación lo que tú mismo no serías capaz de hacer. Para ello deberás valerte previamente del transicional, que es el arquetipo de la aproximación de lo superior a lo inferior, para analizar con proximidad, pero también con largueza, con previsibilidad. Así que, consultante, no es cuestión del amor propio a ser valorar, cuando lo que corresponde es anonimado, saber soportar. Y con esto, pues, terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.